Si te acabas de torcer el tobillo, lo que hagas en esos primeros minutos o incluso horas va a ser la clave de que tengas una recuperación funcional completa o que sin embargo acabes arrastrando molestias y problemas a largo plazo. Es por ello que en el vídeo de hoy te voy a dar las 7 claves más importantes que tienes que tener en cuenta para tener una recuperación completa de tu esguince de tobillo. La clave número 1 va a ser siempre descartar que nos hayamos hecho una fisura o una fractura en nuestro pie tobillo desde un primer momento. Obviamente, si lo que hemos sufrido es una pequeña torcedura o un esguince muy leve y somos capaces de andar sin muchísimos problemas o muchos dolores, lo más normal es que no tengamos ninguna fractura. Sin embargo, cuando el esguince es ya un poquito más importante, tenemos muchísimo dolor en el momento, hayamos escuchado algún ruido o somos incapaces de poner el pie en el suelo o incluso andar, pues ahí tenemos que ver en un primer momento si hay algo que se haya podido romper. Para ello lo que podemos utilizar son los llamados criterios de Ottawa, que lo que vienen a decirnos es que si tenemos dolor bastante importante a la palpación a punta de dedo a nivel de nuestro maleolo o quinto metatarsiano y aparte de ello no somos capaces de andar más de 4 o 5 pasos, pues lo más normal es que podamos sufrir o podamos tener una fisura o una fractura. Si estos criterios se cumplen, mi consejo es que vayamos a un hospital, que nos hagamos una radiografía para descartar que haya una fisura o una fractura. De esta forma estaremos mucho más tranquilos si descartamos esta fractura y vamos a empezar a enfocar la rehabilitación de la forma más correcta. Clave número 2. No le tengas miedo a la inflamación. Cuando nos hacemos cualquier tipo de lesión, los primeros 2 o incluso 3 días, es decir, las primeras 48 o 72 horas, va a haber lo que se llama una fase aguda proinflamatoria. Básicamente lo que va a ocurrir aquí es que el cuerpo va a empezar a enviar a esa zona lesionada todo lo que vienen a ser células y sustancias que ayudan a empezar a limpiar todos esos desechos que se han formado a raíz o como consecuencia de la propia lesión en sí, para que el proceso de cicatrización empiece lo antes posible. Células como los macrófagos y sustancias como las prostaglandinas van a ser súper claves en esta fase y van a hacer que la cicatrización de ese ligamento que se acaba de lesionar sea lo más óptima posible y se haga en los plazos necesarios. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa mucho en esos primeros días? Pues que la gente, sin saberlo, ve que su tobillo se ha hinchado muchísimo, como es normal, empieza a tomarse antiinflamatorios o a ponerse hielo durante todo el día y esto, por desgracia, va a empezar a interferir con esta fase inflamatoria que os acabo de hablar, que es natural del propio cuerpo, haciendo que su cicatrización a nivel de pie pues sea realmente mala o que se empiece a dar con un poquito más de retraso. Por eso que es súper importante entender que esto no es algo malo, que lo que tenemos que hacer es que si tenemos muchísimo dolor, pues en vez de tomarnos un antiinflamatorio, nos tomemos un analgésico, que no va tampoco a interferir con esta fase inflamatoria, y que si queremos utilizar el hielo, lo hagamos, pero de una forma mucho más racional, es decir, poniéndolo 5 o 10 minutitos como máximo y hasta un máximo de 2 o incluso 3 veces al día. No hace falta hacerlo durante 6, 7, 8 veces a lo largo del día. Clave número 3. Empieza a mover tu pie desde el primer día post lesión. Y es que aunque en esos primeros días haya por norma general bastante dolor a nivel del tobillo y bastante limitación a nivel de la movilidad, lo que tenemos que intentar es ir empezando a hacer pequeños movimientos sin dolor de flexión y extensión del pie para que de esta forma la sangre vaya entrando a nivel articular y que sobre todo sigamos estimulando todo lo que viene a ser la cápsula articular, la musculatura y también el propio ligamento. Esto lo que va a hacer es que, por un lado, la pérdida de masa muscular, fuerza y movilidad de ese tobillo sea menor y por otro lado que ese ligamento cicatrice de una forma muchísimo más óptima, y es que al final, al hacer esos movimientos con los cuales el propio ligamento está cómodo, vamos a hacer que las nuevas fibras de ese ligamento pues se hagan en la dirección que queremos. Y obviamente, conforme vayan pasando esos primeros días y tengamos menos dolor en nuestro tobillo, debemos de ir aumentando progresivamente el movimiento que vayamos haciendo en flexión-extensión y también ir añadiendo otro tipo de movimientos como son la inversión, la eversión o ir haciendo círculos con el propio pie. Clave número 4. Empezar con el trabajo de fuerza desde los primeros días post-lesión. Y es que aquí, al igual que acabamos de decir con el tema de la movilidad, hay que empezar a estimular nuestro tobillo a nivel muscular desde una fase muy temprana. Al principio, obviamente, lo haremos con ejercicios de tipo isométrico, sobre todo de flexión y en extensión,
hasta que progresivamente podamos ir incluyendo los movimientos de inversión y eversión, y cuando veamos que no tenemos tantos dolores, vamos a ir ampliando el rango de movimiento en lo que se llaman ejercicios de fuerza concéntricos. Esto por un lado va a hacer que la pérdida de fuerza sea menor, evidentemente, que sobre todo nuestros músculos, sobre todo gemelo, sóleo, tibial posterior y peroneos, vayan estimulándose, y que al final, cuando una vez que estemos más recuperados, pues nos sea muchísimo más fácil la vuelta a las actividades. A mí personalmente, aquí me gusta trabajar con gomas elásticas desde un primer momento, ya que son muy sencillas de utilizar, muy baratas y nos permiten gestionar la distancia y la resistencia que queremos. Una vez que seamos capaces de cargar un poquito más ese tobillo, pues ya nos pondríamos de pie y ya haremos ejercicios con una carga incluso externa, como pueden ser movimientos de ponerse de puntillas o ya simplemente movimientos tipo sentadillas o peso muerto. Clave número 5. Hacer un apoyo precoz. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Tenemos que apoyar el pie entero echando todo nuestro peso sobre ese tobillo que acaba de lesionarse? Obviamente no. Tenemos que empezar en esos primeros días con un apoyo parcial, utilizando unas muletas, por ejemplo, y a raíz de ahí ir cada vez más, conforme vayan pasando los días, aumentando el peso que nuestro pie va a tener que ir soportando. Y esto a mí me parece fundamental, ya que una de las funciones también principales de nuestro pie-tobillo, aparte del movimiento, va a ser soportar el peso de todas estas estructuras que tenemos por encima. Con lo cual, si empezamos a hacer este apoyo parcial y precoz, pues lo que vamos a asegurarnos es que también esté estimulado de una forma muy positiva. Es por ello que no tenemos que tener nunca miedo a empezar a apoyar desde el minuto 1, obviamente al principio sin dolor, hasta que el pie pues, nos deja hacerlo de una forma completa. Clave número 6. Nunca olvidarse de trabajar el equilibrio y la propiocepción. Y es que muchas veces acabamos de hacer nuestra rehabilitación cuando ya no tenemos dolores y problemas para las actividades de la vida cotidiana. Esto para mí sería un error, ya que es muy importante trabajar el equilibrio y la propiocepción con el objetivo principal de prevenir futuros esguinces en ese pie. Y es que ese ligamento que ha sufrido el esguince necesita de un tiempo un poquito más mayor para que pueda cicatrizar de forma más completa, incluso aunque ya no nos duela el propio pie. Es por esto que no es nada extraño que si no trabajamos el equilibrio a nivel de tobillo después de un esguince, pues aumentemos las posibilidades de relesión en el mismo pie y empecemos a encadenar varios esguinces consecutivos, haciendo que el ligamento empiece a tener una especie de hiperlaxitud y acabe creándose a largo plazo lo que se conoce como una inestabilidad crónica de tobillo. Esta inestabilidad crónica de tobillo también se conoce como esguince mal curado y la verdad es que es bastante tedioso, ya que hay gente que incluso a largo plazo, caminando en superficies lisas, pues su pie de la nada pues se acaba torciendo y se acaba haciendo como una especie de mini esguince. Ejercicios de equilibrio en un primer momento más bien estáticos serían súper interesantes, con los ojos abiertos y ojos cerrados, hasta ir progresando a algo un poquito más dinámico o ir haciendo este equilibrio a la vez que otro tipo de actividades. Clave 7. No tengas prisa por volver a hacer tu deporte favorito o incluso correr sin antes hacer un trabajo específico de pliometría. Y es que una cosa es estar bien, sin dolores y poder hacer nuestro día a día sin ningún tipo de problema, pero otra muy diferente es empezar a hacer actividades que exijan a nuestro tobillo muchísimo más en cuanto a demandas. Por ejemplo, acciones como cambios de ritmo, cambios de dirección, saltos o sprint son mucho más demandantes para nuestro tobillo y es por ello que antes de empezar a hacerlos tenemos que hacer una preparación y un trabajo más específico. Esto lo conseguiremos sobre todo con ejercicios pliométricos en los cuales el tobillo va a ir adaptándose poco a poco a los aterrizajes, a los saltos y a acciones un poquito más demandantes, y de esta forma vamos a ir progresivamente aumentando la carga hasta que la vuelta al terreno sea cómoda, no nos genere ningún tipo de molestias y podamos hacer todo lo que es la fase de recuperación hasta el final. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos y amigas, espero que os haya gustado y os haya sido de gran utilidad, y ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido no olvidéis darle un buen like, suscribiros y compartir con aquellas personas a las que pueda serle útil. Nos vemos en el próximo vídeo.